La lección de esta semana plantea un tema bastante interesante y que creo que a nosotros nos ha servido demasiado para poder comprender una verdad inequívoca. El mal solamente causa problemas para la humanidad. Sin embargo, Dios busca que nosotros podamos erradicar el mal de nuestra vida. Y si bien es cierto que en este mundo no podemos quitar el mal, sí hay una forma de saber que en un futuro venidero ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no existirá el pecado que tanto daño nos hace. Y precisamente el versículo para memorizar alude a esta cuestión. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice: «Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». La lección de esta semana plantea un tema bastante interesante, y que creo que tú y yo en algún momento nos hemos cuestionado. Si Dios es bueno y Dios es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Y por qué existe a tan gran escala? Yo creo que en algún momento tú y yo nos hemos preguntado, ¿por qué si seguimos a Dios, por qué si amamos a Dios y Dios es amor, por qué a veces nos va mal? ¿Por qué a veces a otras personas prosperan? Personas que tal vez no se comportan de la mejor manera, personas que tal vez buscan atajos para poder llegar a ciertas cosas, valiéndose de dichos como el fin justifica los medios. Y tú y yo que tal vez tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, ¿por qué a veces nos va mal? Pero creo que lo que más resuena en nuestra mente es, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Y por qué existe en semejante escala? Algo interesante que relata la lección es que no se trata solamente de un problema meramente académico, sino de algo que preocupa profundamente a muchas personas y que impide a algunos llegar a conocer a Dios y amarlo. Incluso, muchos ateos justifican su ateísmo con la existencia del mal. Sin embargo, esta semana, la lección nos invita a poder conocer a Dios, a poder entender que el Dios de la Biblia es completamente bueno y podemos confiar en Él. Y que sin importar la maldad que puede existir en este mundo, Dios no deja de ser bueno para con cada uno de nosotros. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que te quedes conmigo en el repaso de esta lección. En la parte introductoria de la lección podemos encontrar algunos pasajes que yo creo que nos podemos identificar con ellos. Y quisiera detenerme en dos de ellos. Job capítulo 30, versículo 26. Tú conoces la historia de Job. Incluso podemos decir que la Biblia menciona que Job era un hombre perfecto. Yo no sé si tú en algún momento has dicho de ti mismo, qué perfecto soy. O has escuchado de alguna persona que diga, qué perfecto eres. Difícilmente, tal vez. Pero en el caso de Job, la Biblia menciona que Job era un hombre perfecto y que incluso Dios se regodeaba por la actitud, la obediencia, la forma de vivir de Job. Y tú conoces la historia. Job termina perdiendo casa, hijos, familia, dinero, ganado, incluso su salud se ve mermada. Y en esta situación tan complicada, Job capítulo 36, versículo 26 dice: «Cuando yo esperaba el bien», irónico, vino el mal. ¿Y cuántas veces no nos ha sucedido como a Job, que esperamos que las cosas mejoren, que las cosas empiecen a cambiar porque nos dijeron que si nos bautizábamos, nuestros problemas iban a terminar, porque nos dijeron que si entregaba mi vida a Cristo, las enfermedades iban a terminar, porque me dijeron que si yo me bautizaba, que si entregaba mi vida a Cristo, iba a encontrar trabajo? Y como Job, terminamos diciendo, cuando esperaba el bien, cuando esperaba que pasaran cosas buenas, sucedió todo lo contrario. Incluso no sé si en algún momento has dicho la frase que comúnmente dicen cuando las cosas no van bien: ya solo falta que me orine el perro. ¿Has vivido un día así? Un día donde, en lugar de que las cosas mejoren, empeoren. Job lo dijo de esa manera: cuando esperaba el bien, vino el mal. Jeremías 12:1. ¿Por qué es prosperado el impío y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Mira la pregunta que plantea Jeremías. Es una pregunta que vuelvo a insistirte. Creo que todos nos podemos reflejar en esta situación porque en algún momento hemos dicho por qué a ellos les va bien. Gente que no conoce a Dios, gente que no ama a Dios. Aquí lo dice de otra manera. Las personas que se comportan de forma desleal. Muchas veces, tal vez en el trabajo donde estamos, tal vez pueden llegar personas que nos dicen: ¿quieres ganar dinero extra? No declares esto.
llévatelo y véndelo por otra parte. Y tú, de forma leal, como buen cristiano, dices, no, yo no voy a hacer eso. Y siempre terminas corto la quincena. Pero esa persona desleal que te dio ese consejo, tú lo ves que trae el último celular, el que acaba de salir, ves que trae el mejor reloj, ves que trae un buen carro. Y en ese momento tal vez te preguntas, pero Señor, yo me porté bien. ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué parece que cuando espero el bien solamente viene el mal? Y hay diferentes pasajes, podemos encontrar en Malaquías, en Salmos, que si tú los leíste en la semana, reafirman esta idea y esta pregunta que a veces nos taladra la mente. Pero yo quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 27, versículo 46, porque creo que este es el verdadero meollo de la situación que bien nos haría entender muchas cosas. Mateo capítulo 27, versículo 46, Jesús, estando en la cruz, clamó diciendo, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no sé si, este es un versículo que hemos escuchado, que hemos visto en películas, pero yo no sé si tú lo has dimensionado en su totalidad. Jesús, estando en la cruz, pagando por los pecados de toda la humanidad, Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y te reitero lo que te preguntaba, ¿dimensionas estas palabras? Yo no sé si en algún momento cuando eras niño y salías de compras al supermercado con tus papás, al tianguis, te perdiste. ¿Cómo te sentías en ese momento? Preocupado, desamparado, no sabías qué harías, no sabías cómo regresar, cómo encontrar a tus papás y te entra una desesperación brutal. Te comparto una vez, nosotros salimos y mi hermano todavía era pequeño y me acuerdo bien que se les perdió el chamaco. A mis papás se les perdió. Y aunque no era mi hijo, es mi hermano, pues obviamente te entra una desesperación de, bueno, ¿y a dónde se fue el chamaco? Y ves tanta gente y ves a tantas personas transitando que te entra una impotencia de que no puedes hacer nada. Y yo trato de ponerme en el lugar de mi hermano, donde empieza a ver al tumulto de gente y no reconoces a nadie, puedes llegar a pensar que te abandonaron. Puedes llegar a pensar que te dejaron ahí y se fueron. Y la pregunta obvia sería, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron? Imagínate las palabras de Jesús. Siendo un Dios, Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y dentro de la lección podemos encontrar una explicación que a mí me gusta mucho y concuerdo completamente con ella, ya que nos hace entender que en ese momento de la crucifixión, todo el mal del mundo recayó sobre Jesús. Todos los pecados de la humanidad cayeron sobre esa espalda, sobre esos brazos estirados, porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte es la que estaba cargando Cristo Jesús. Lo interesante y lo maravilloso es que no es que Dios hubiera desamparado a Jesús, no es que Dios hubiera dejado solo a Cristo Jesús, a su Hijo. Era su Hijo, lo amaba, no era como que lo fuera a desamparar. Pero entonces, ¿qué sucedió? Tanto era el pecado que estaba recayendo sobre Jesús, que Él sintió esa separación del Padre. No porque el Padre lo desamparara, no porque incluso Jesús quisiera alejarse del Padre, sino porque aquí debemos aprender algo. El pecado, lo único que genera es alejamiento de nuestro Padre Celestial. ¿Te das cuenta lo importante que es que tú y yo estemos en relación íntima con Cristo Jesús? Porque si nuestra relación es íntima con Dios, entonces el pecado se aleja de nuestra vida. Y no es porque realmente el pecado se aleje por arte de magia. Sucede sencillamente porque nuestras decisiones ahora están basadas en nuestro Padre Celestial y son decisiones de vida eterna. Son decisiones que aluden al amor que hemos recibido en Cristo Jesús. Y la lección añade, pero incluso, aún en la cruz, en ese momento donde Jesús clama, ¿por qué me has abandonado? Ahí en ese momento es el momento de mayor esperanza para la humanidad, porque lo que Cristo hizo en la cruz
significó la derrota de Satanás. Y qué maravilloso es saber esto, porque tú y yo, en esta batalla que tenemos contra Satanás, debemos de saber que Satanás está derrotado. Satanás ha perdido la batalla. La perdió con Cristo en la cruz. Él pensaba que llevándolo a la cruz, ganaría, tendría la victoria. Pero oh sorpresa, con esa muerte garantizó que todo aquel que coloca su fe en Cristo Jesús puede tener vida eterna. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, que tenga fe, que acepte su sacrificio, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en eso que parecería un escenario complejo, donde pensamos que tal vez Dios abandonó a Jesús, no sucedió así. Sucedió todo lo contrario. Tanto amó Dios a su Hijo, que la muerte no detuvo a la vida. Jesús resucitó. Y ahí está nuestra esperanza, en que Cristo Jesús resucitó de los muertos y nos garantiza una vida a su lado. Así que cuando tú te sientas abrumado, cuando tú sientas que el prójimo desleal le está yendo bien, tú no te preocupes por eso. Tú recuerda a Cristo, que aun siendo Dios, tuvo que ser crucificado. Pero ese propósito de la cruz tuvo un significado más importante: darte vida y darme vida eterna. Y vamos más adelante con la lección, porque regresamos al caso de Job. Job ya te dio un poquito del contexto de lo que sucedió en su vida. Y entonces, Job, después de todo el sufrimiento, después de todas las pérdidas, Job decide tener una reunión con Dios. Job busca tener una charla con él para poder intentar comprender las cosas que no comprendía. Así que solicita una audiencia con Dios para buscar respuestas a sus preguntas. Lo interesante es que después de todo el planteamiento que muestra Job, y esto lo podemos encontrar en Job 38, 1 al 12, Dios le responde. Y precisamente en estos pasajes, parafraseando algunas cosas, Dios le dice: ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando hice aquello? ¿Por qué te ensalzas tanto pensando que tú no mereces nada porque eres omnipotente? Mira la actitud que llegó a tener Job. Job pensaba que porque era un hombre perfecto, no le tenía que sobrevenir ningún mal. ¿Cómo? Era Job. Y a veces nosotros llegamos a pensar de la misma manera. Señor, yo diezmo, yo voy el sábado a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello, apoyo, predico, canto, declaro poesías. ¿Por qué a mí me va a pasar algo malo? Y esta pregunta me parece maravillosa. ¿Por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Y me parece que esto se puede clarificar perfectamente bien con Job capítulo 42, versículo 3, donde él mismo termina diciendo: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, pero aunque eran maravillosas, yo no las comprendía. Y es que, mi querido amigo, mi querida amiga, si algo debemos de tener en claro, es que la inmensidad de Dios, el ser humano no la puede comprender. Difícil tarea es comprender por qué suceden las cosas de cierta manera. Pero lo interesante es que no hemos sido llamados para tratar de entender. Hemos sido llamados para amar a Dios y para recibir su amor. Es como lo que dicen a veces los consejos que le dan a los hombres. A las mujeres no trates de entenderlas, solamente ámalas. Así nos dicen, ¿te lo han dicho? Algo así sucede con Dios. Hay cosas que no vamos a comprender. Y no porque Dios no quiera, sino porque nuestra mente, nuestra capacidad es limitada. El conocimiento de Dios es vasto, es inmenso. Es como si quisiéramos meter en un vaso de agua toda el agua que existe en el mar. ¿Podríamos? Imposible. No tratemos de comprender lo que sencillamente no podemos. Recibamos el amor de Cristo. Así como Job lo terminó haciendo. Job aceptó los designios de Dios y al final fue multiplicadas las bendiciones que obtuvo. Y sí, entiendo que a veces el proceso es difícil, pero créeme que tomado de la mano de Dios podemos salir vencedores. Y vamos más adelante
con la lección porque se pone más interesante aún, y la lección nos lleva al Salmo de Asaf, el Salmo número 73. Ya te lo había hablado antes, me parece que en 2 lecciones anteriores, pero es un salmo que de verdad, si tienes la oportunidad de leerlo en casa, hazlo. Yo ahorita solo te voy a leer algunos pasajes que a mí me llaman la atención, pero de verdad sería maravilloso que tú pudieras leerlo porque te sentirías identificado con él. A mí me pasó. A mí me pasó eso. Me sentí identificado con Asaf. Salmo 73, 1, versículos 1, 2 y 3 dice: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. Mira qué interesante es el esquema en el que está trabajando Asaf, que comienza diciendo: verdaderamente Dios es bueno con Israel. Qué bueno es Dios con su pueblo. Pero en cuanto a mí, parece que Dios no es tan bueno. Parece que se le olvida que yo soy su hijo. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. Y te quiero preguntar, ¿cuántas veces no hemos envidiado a otras personas? ¿Cuántas veces no hemos envidiado su trabajo, su casa, lo que poseen? 1001 cosas. Incluso te puedo decir que hoy en día es muy común ver a las personas que vivimos en el círculo de la necesidad. Y volteamos a ver y decimos: si yo tuviera una bicicleta, sería feliz. El que tiene la bicicleta, había una persona que tiene carro y dice: si yo tuviera un carro, sería feliz. Aquel que tiene un carro ve a una persona que tiene un auto deportivo y dice: si yo tuviera ese auto deportivo, sería feliz. Y vivimos en un círculo constante diciendo: necesito esto, necesito aquello para ser feliz. En otras palabras, envidiamos lo que tienen las otras personas. Se nos olvida que ya tenemos todo para ser felices. Asaf dijo: tuve envidia de los arrogantes. Y más adelante describe todo lo que él vivió, todo lo que pensó. Pero en el versículo 13 sucede algo interesante. Asaf dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mira hasta dónde la envidia había llevado a Asaf. La envidia hizo pensar a Asaf que sus buenos pensamientos, que sus buenas acciones, haber mantenido limpio su corazón, había sido en vano. No sé si estás comprendiendo y magnificando lo que te estoy diciendo, pero la envidia llevó a corromperse a Asaf. Versículo 14: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero el versículo 15 muestra un cambio de pensamiento. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en tu santuario, comprendí el fin de ellos. Asaf se dio cuenta que si él hablara como los arrogantes, como los infieles, como esas personas que se jactan y se gozan del mal, sencillamente estaría engañando al pueblo de Israel. Porque Dios no es malo. Asaf comprendió esa verdad, que Dios no se goza en la maldad, que Dios no se goza en los sucesos malos que nos pueden acontecer en la vida. Pero lo maravilloso es cuando Asaf entra al templo, entra al santuario, cuando entonces comprende las cosas. Y lección número 1 que debemos aprender: si queremos encontrar la solución a lo que tenemos en nuestra mente, a aquellas situaciones que nos están aquejando, el primer lugar es Cristo Jesús. No lo vas a encontrar en la filosofía de este mundo, no lo vas a encontrar en la literatura de este mundo, lo vas a encontrar en Cristo Jesús. Asaf se dio cuenta de eso. Por eso es que dice que entró al santuario, y al entrar al santuario vio el altar del sacrificio, donde vio a Cristo siendo crucificado y dándole al final la recompensa a los impíos. Porque esto terrenal es pasajero, esto va a terminar. Y recuerda que hay un castigo para los infieles, el fuego eterno. Pero para aquellos que han aceptado a Cristo, está la vida eterna. Y como decía el versículo para memorizar, un lugar donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Y entonces entramos a un tema interesante y con esto vamos a estar concluyendo el repaso de la lección, que es el libre albedrío.
¿Qué es el libre albedrío? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿En qué momento lo ejerces? Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. Me gustaría saber qué piensas, qué opinas. Porque el libre albedrío, dice Elena G. de White, que es el mayor costo, ya que las vidas de las personas se pueden perder. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tú y yo tengamos la elección y la capacidad de poder elegir entre el bien y el mal podrá costarnos la vida eterna. Porque qué maravilloso sería que todos eligiéramos por el bien, que todos eligiéramos por Cristo Jesús, amarlo, entregar nuestra vida a Él. Lamentablemente no sucede así. Hay muchas personas que decidirán hacer todo lo contrario y en ese sentido terminarán perdiendo su vida, aunque Dios no lo quiera, porque Dios envió a su Hijo a morir por todos, para que todos tengan vida eterna. Y la lección nos lleva a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Versículos que tú y yo conocemos bastante bien. Dios le dijo a Adán y Eva: de todo árbol podrás comer, pero el árbol del bien y del mal, de ese no comeréis. Mucha gente dice que Dios es perverso y que Dios pudo haber evitado que Adán y Eva se perdieran quitando ese árbol. Así de sencillo. Lo que se les olvida es que ese árbol era una prueba de obediencia. Y el amor de Dios es tan grande que Dios envió a sus ángeles para que advirtieran a Adán y Eva, para que le dijeran: no coman de ese árbol. El Dios mismo les indicó: no coman de ese árbol. La advertencia ahí estaba. Pero la decisión era de Adán y Eva. Y aunque nosotros pudiéramos decir que el pecado y que toda la vida pues se vio lastimada por el pecado por culpa de Adán y Eva, hoy tú y yo también tenemos algunas pruebas de obediencia que Dios coloque en nuestra vida. Y esas pruebas se llaman diezmo, se llaman sábado. ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Qué estamos haciendo con nuestra lealtad a Dios? Adán y Eva recibieron la indicación: no lo comas, no lo hagas. Así como tú y yo hemos recibido en Éxodo 20 los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, acuérdate del día sábado para santificarlo, no tendrás otros dioses delante de mí. Pruebas de obediencia. ¿Qué son los 10 mandamientos? No son leyes que Dios quiere imponernos para que vivamos una vida aburrida, sin chiste, a blanco y negro. Esa no es la finalidad de la ley. Sencillamente son pruebas de obediencia. La pregunta es, con el libre albedrío que tienes, ¿estás dispuesto a cumplirlas? ¿Estás dispuesto a mostrar tu lealtad a Dios en estas pruebas de obediencia? Y la lección nos lleva a 2 pasajes importantes para poder concluir. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y qué maravilloso es leer estas palabras sabiendo que ninguna tribulación, ninguna aflicción, ningún problema que estés pasando en esta vida se podrá comparar con la gloria venidera que ha de manifestarse en Cristo Jesús. Y yo entiendo y comprendo que puede ser difícil avanzar. Entiendo que puede ser complejo cuando el desánimo está en su máxima expresión. Pero tranquilo, Jesús ha vencido. Y Jesús es nuestro galardón. Jesús es nuestra fortaleza. Y Él quiere darnos la gloria venidera y que nos gocemos en Él. Apocalipsis 21, 3, 4, con esto termino. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Entiendo, mi querido amigo, sé que no es fácil. Cuando mi hermano tuvo cáncer fue un momento muy difícil. Y es en el momento donde realmente te preguntas: ¿Dios es bueno? Cuando no tenía dinero para pagar mis estudios me preguntaba: ¿Dios es bueno? Cuando me chocó una persona que venía alcoholizada y que atentó contra mi vida y que yo tuve que pagar los gastos del choque porque la persona se dio a la fuga, me preguntaba: ¿Dios es bueno? En aquellos momentos cuando colportaba y no tenía para comer, me preguntaba: ¿Dios es bueno? Y la respuesta es sí. No importa lo que haya pasado en la vida,
No importa lo que haya sucedido, Dios no deja de ser bueno con nosotros. Dios no deja de manifestar su amor y su misericordia en nuestra vida. Y la mayor prueba de ello es que sí me chocaron, sí pudo haber pasado una catástrofe, sí hubo momentos donde no tenía dinero para comer, sí, pero aquí estoy con vida, llevando una vida que sin duda alguna Dios me da, y me da paz, y me da tranquilidad. Y si ahorita tal vez podemos tener esos privilegios y esas bendiciones, no quiero imaginarme cómo será en el reino de los cielos. Ese lugar mágico, perfecto, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá tristeza, porque el mismo Dios enjugará nuestras lágrimas. No te desesperes en este mundo, confiemos en Dios, porque Él siempre es bueno para con nosotros. Que el Señor te bendiga.